Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues el día de hoy comenzamos con una serie de devocionales muy especiales. El devocional del día de hoy tiene por título, espero lo hayan leído, dice La fe, una arma esencial. Y nos vamos a basar en el capítulo 11 de Hebreos. Es un capítulo algo extenso, así que si lo puedes leer en tu casa completo sería muy bueno, de verdad, estúdialo. Pero el día de hoy nos vamos a basar solamente en algunos versículos y vamos a comenzar leyendo del versículo 14 al versículo 16, que dice así: Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos a comenzar con la definición de fe que la encontramos en el versículo 1 de este mismo pasaje, Hebreos 11, que nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, podemos decir que la fe es confiar en que Dios hará algo que aún no vemos. Entonces, ¿nosotros cómo podemos ejercer o cómo podemos hacer crecer nuestra fe? Es un proceso difícil. Y el primer paso para ejercer tu fe se encuentra en este mismo capítulo, en el versículo 6, que dice así: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el primer paso para iniciar este proceso? Creer que hay un Dios. Cuando tú te acercas a Dios, creer que existe. Ese es el primer paso, creer que existe Dios. Entonces, eh, ¿por qué la fe es un arma esencial? Esencial para nuestra vida, esencial como cristianos. ¿Por qué es un arma esencial? La respuesta la encontramos en este mismo capítulo en los versículos 39 y 40. Y dice así: Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque la fe es lo que nos conduce hacia la vida eterna. Por eso es muy importante, porque entonces esto es tan importante, esto es tan trascendental. La fe es lo que nos permite llegar a la vida eterna. Esta es la razón por la que Dios confronta nuestra fe, por la que a Dios le interesa que tu fe crezca, que nosotros confiemos en Él. Entonces, ¿cuáles son los propósitos por los cuales Dios confronta nuestra fe? Número uno, hacernos crecer en Él. Cuando Dios confronta nuestra fe, parte de la necesidad de un cambio. Cuando nosotros tenemos a un amigo enfermo, familiar, cuando nosotros le pedimos a Dios que sane un enfermo, que nuestros papás no tienen trabajo, que no sé, que necesitamos una escuela, que le pedimos a Dios por nuestros estudios, tal vez el propósito real de Dios no es cambiar a tu familia, no es sanar al enfermo y no es darte una escuela, sino una transformación directa contigo. Entonces, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y los planes para cada uno de nosotros. En el versículo 29 de este mismo capítulo, Hebreos 11, dice así: Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aunque los egipcios quisieron hacer lo mismo, aunque ellos eh, quisieron igual pasar por el Mar Rojo por tierra seca como lo hicieron los israelitas, no fue posible. ¿Por qué? Porque los israelitas confiaban en Dios y los egipcios no. Y el plan de Dios para los egipcios era totalmente diferente para los israelitas. El plan de Dios para los israelitas era que ellos cruzaran el Mar Rojo para llegar a la tierra prometida. Esa promesa se cumplió 40 años después, pero aquí a veces cuando nosotros le pedimos a Dios, hablando personalmente, cuando le pedimos a Dios una transformación directa en nuestras vidas, cuando le pedimos un cambio total,
Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y sabe perfectamente el tiempo en el que lo va a hacer, sabe perfectamente los planes que tiene para nuestra vida. Dios continuamente trabaja con nuestra fe, tanto en momentos buenos como en momentos malos. Y a veces no nos damos cuenta de cómo es que Dios trabaja en nuestra vida en momentos buenos. Pero pues hay ocasiones en las que no comprendemos por qué pasamos por situaciones difíciles y a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta cuando Dios está trabajando en nuestra vida porque es una situación buena. ¿Qué pasó con Abraham? Su edad ya era muy avanzada, tanto la de él como de su esposa. Por eso es que fue una confrontación directa de fe. ¿Era una buena noticia? Por supuesto que sí, porque Dios le había prometido un hijo. Pero el tiempo de ellos, la palabra de Dios dice que Sara ya había pasado el tiempo de tener hijos. Entonces, esa era la confrontación directa, el creer que a pesar de su edad iban a tener un hijo. ¿Y después qué pasa? Que tiene su hijo y Abraham pudo haber pensado que esa era la promesa completa. Pero nos encontramos más adelante, en capítulos más adelante de Génesis, que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Y la fe de Abraham va aún más allá de lo que a lo mejor nosotros podríamos hacer o de lo que nosotros podríamos haber imaginado. Pero debemos tomar en cuenta que todo forma parte de la confrontación de Dios eh, hacia nuestra fe. ¿Y esto para qué? Esto es para el punto número 2, que es para verificar nuestras prioridades. La fe es una relación de dar y recibir, y a veces no sabemos qué le podemos dar a Dios, o a veces no sabemos qué podemos decirle, que no se lo hayan dado antes. Pero la respuesta es esta, tu corazón. Muchas personas ya le han entregado su corazón a Dios, pero tu corazón es único porque no hay nadie igual a ti. Y eso es lo que le da valor y eso es lo que lo hace especial, que eres tú y que no hay nadie como tú y no va a haber nadie como tú. Por tanto, tu corazón es único y que tú se lo entregues a Dios tiene un gran valor. Y a veces Dios eh, a veces lo que nos pide, aparte de nuestra confianza y aparte de darle nuestro corazón, puede que sea lo más importante para nosotros en ese momento. A lo mejor se trata de una relación de amistad, a lo mejor se trata de una relación de noviazgo, de nuestros estudios, de no sé, algo que está ocupando el primer lugar en tu corazón. Y ese es precisamente por lo que Dios te lo está pidiendo. Porque cuando tú tomas como prioridad algo, cuando tu número uno es algo, estás siguiendo los planes que tú tienes para tu vida. Y cuando tú permites que Dios tome el primer lugar en tu corazón, estás viviendo el plan de Dios en tu vida, el plan que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque estás permitiendo que Dios trabaje en tu vida, estás permitiendo que todo lo que Dios haga tenga una repercusión buena para ti, estás permitiendo que Dios sea el centro de tu vida y que Él sea el que te guíe. Podemos volver en cualquier momento, perdón, al lugar donde Dios nos sacó. En el versículo 15 de este mismo capítulo dice así: Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Es decir, si tú no cambias tus prioridades, si tu prioridad sigue estando de donde Dios te sacó, estás, estás a tiempo, puedes volver en cualquier momento de donde Dios te sacó, pero entonces estás rechazando su plan y estás rechazando el tercer punto sobre este devocional, que es alcanzar la vida eterna. Aun cuando hayamos pecado y Dios ya nos prometió algo, Él continúa fiel a sus promesas. Esto no es con el fin de que si Dios ya te prometió algo, peques las veces que tú quieras, porque nosotros en la medida de lo posible tenemos que seguir fieles, tenemos que seguir a Dios. Y en este proceso de un crecimiento de fe, de un crecimiento espiritual, fallamos, porque somos humanos y somos falibles, somos dados a caer. Pero no utilices que Dios cumplirá su promesa como un pretexto para seguir pecando.
Trata en lo más posible mantenerte firme, mantenerte en Dios. Y en ocasiones puede que no veamos la promesa cumplida. Y esto forma parte del plan de Dios para la humanidad, pues Él nos ha preparado un lugar mejor. Quiero leerte estos mismos versículos del 39 al 40 en otra traducción, en la Nueva Versión Internacional, y dice así: Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Ves? ¿Te das cuenta de lo trascendental que es este texto? Desde tiempos atrás, desde tiempos de Moisés, desde tiempos de Abraham, nosotros estábamos dentro del plan de Dios. ¿Y por qué algunos de ellos no vieron la promesa que Dios les dio? Porque, como dice su palabra, Él no quiere que ellos hayan visto la promesa cumplida sin nosotros actual, pleno siglo XXI. Dios no permitió que ellos vieran la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Yo sé que es muy difícil esto, pero de verdad no te preocupes si no ves la promesa de Dios cumplida en tu vida, porque por la fe que tuviste en que Dios iba a cumplir una promesa que Él te dio, obtendrás un testimonio favorable que trasciende aún más allá que el dolor terrenal, trasciende aún más allá que este mundo, va aún más allá de lo que piensas, y lo cual te ayudará a alcanzar la promesa principal para tu vida. Aunque Dios ya te prometió algo, si tú no lo ves cumplido, no te preocupes, porque la fe que tuviste en que Dios iba a cumplir esa promesa te ayuda a trascender aún más allá y te ayuda a alcanzar la promesa la promesa principal que Dios tiene para toda la humanidad, que es la vida eterna. Entonces, no te preocupes, sigue confiando en Dios. Y cuando tengas adversidades, cuando tengas problemas difíciles y en situaciones buenas, Dios sigue trabajando con tu fe, Dios sigue trabajando contigo y Dios sigue confrontándote. No temas, sigue adelante, confía en que hay un Dios y confía en que ese Dios va a cumplir lo que Él te prometió, y aun cuando no lo veas, esa fe te permite alcanzar la vida eterna. Cuídate mucho, intermedio, que Dios te bendiga. Te quiero mucho, los extrañamos mucho. Dios te bendiga.